Muy buenas tardes. Abran sus Biblias en el Salmo 32. Vamos a ver el Salmo 32. Y la razón de que elegí el Salmo 32 es que es un salmo de acción de gracias. Así que conforme esta semana nos preparamos para celebrar acción de gracias, no solamente vamos a tener esta tarde aquí con toda la iglesia a las 6 de la tarde una reunión especial, así que le invito a que se quede, sino que seguramente usted también se está preparando para saborear el pavo que va a preparar, comer las delicias de lo que es esta fiesta, esta tradición americana, ¿no es cierto? Y bueno, por eso mi mensaje para hoy es titulado El mejor día de acción de gracias. El mejor día de acción de gracias. Un amigo boricua me dijo que la celebración era de un santo muy bondadoso, que era Sanguive. Pero en serio, ¿cómo comenzó esa tradición? Veamos un poco. Se remonta al año 1621, en el mes de noviembre, cuando los peregrinos recién llegados del Viejo Mundo se reunieron con los indios Wampanoag en Plymouth, Massachusetts, para celebrar una fiesta de celebración por la cosecha que tuvieron ese año, en el otoño. Pero eso es parte de la historia que más atrae, hay una especie de romanticismo respecto a eso, ¿no? Gente comiendo en el frío alrededor de la mesa, disfrutando las tartas de manzana mientras comen algo calentito. Pero hoy lo desafío a que miremos un poquito más y nos dispongamos, conforme nos disponemos a darle gracias a Dios, pensemos un poco más en los detalles de ese viaje de esta gente, de estos primeros pobladores europeos aquí en esta parte de lo que es Estados Unidos. Porque detrás de esa primera celebración hay una historia de duras experiencias sufridas en alta mar y muertes sufridas en la tierra. Estas personas llegaron en una embarcación llamada Mayflower y traía a 35 puritanos que quienes fundaron el primer asentamiento ahí en esta zona, en Massachusetts, lo que se conoce como Nueva Inglaterra. Este era un grupo religioso que realizó el viaje, eran separatistas puritanos, y nosotros le debemos mucho a los puritanos. Un grupo de protestantes ingleses que deseaban separarse de lo que había en la iglesia, la corrupción que había en la iglesia de Inglaterra en el tiempo, y deseaban formar iglesias locales autónomas. Este grupo durante un tiempo había vivido en Holanda, luego volvieron a Inglaterra, pero sintieron luego de que el Señor les estaba enviando a este nuevo continente para predicar el Evangelio. Los puritanos eran conscientes de los peligros que esto contraía, porque el único asentamiento inglés que había sido exitoso en una ciudad de Jamestown había perdido en su momento 500 colonos por el hambre, por la enfermedad. Pero estos puritanos, que en un momento habían estado exiliados en Holanda, ellos creían que era su deber sagrado establecerse en América. O sea, vemos ahí cómo 1 Corintios 10:31, ¿no? Todo lo que uno hace, lo hace para la gloria de Dios. Eso es lo que le estaba llevando a esta gente a hacerlo. Porque ellos creían que Cristo iba a estar con ellos e iba a prosperar sus esfuerzos. Un selecto grupo se unió a ellos, a este Mayflower, que partió, originalmente querían ir a Virginia, y partieron el 16 de septiembre para ahí. Ahora, solo un tercio de 102 pasajeros eran, separatistas puritanos. Los demás no eran. Entonces, déjeme que le diga esto. La primera parte del viaje estuvieron bien, sin ningún problema, relativamente tranquilo, pero la segunda parte del viaje fue tan malo, resultó verdaderamente un clima muy traicionero que obligó justamente, debido a los mares agitados y las tormentas, hicieron que este Mayflower se desviara 500 millas
de su destino original. Entonces, los puritanos que pretendían desembarcar, ellos decían Virginia, pero en sí se referían también a la parte del río Hudson en Nueva York, pero debido al problema que tenían, a las tormentas, al inclemente tiempo y al peligro latente de naufragar, ¿qué hicieron? Volvieron al norte y desembarcaron en lo que se llama Princeton. Es un puerto ahí en Massachusetts. Ahora, los puritanos pasarían el siguiente mes y medio explorando una zona que se llama Cape Cod para poder asentarse. No fue fácil, fue muy difícil, perdieron muchas vidas, pero es de destacar, hermanos, que ellos nuevamente, esos puritanos lo hacían para el Señor. En algunos de sus escritos, conforme ellos se organizaban, buscaban organizarse, escribieron cosas tales como en el nombre de Dios, y lo escribían, ¿no? Por la gracia de Dios, habiendo emprendido para la gloria de Dios y los avances de la fe cristiana. Algunas secciones dicen en la presencia de Dios, y hablaban también de los unos a los otros. Su misión era cristocéntrica. Ahora, evidentemente, estos puritanos no estaban preparados para este invierno tan duro en Nueva Inglaterra. Entonces, si bien recibieron algo de ayuda de los indígenas, de los aborígenes, y recibieron algo de comida, ellos no tenían refugio y se vieron obligados a pasar todo ese invierno en el barco. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, un brote de enfermedad, por ejemplo, sufrieron de neumonía, escorbuto, que es una falta de vitamina C que marca y mancha la cara, sufrieron de tuberculosis, todas estas enfermedades durante el invierno. Finalmente, en la primavera, de los 102 pasajeros que quedaban, solo 53 colonos quedaron. Miren todos los que murieron. Y la mitad de la tripulación del barco, eso solamente había sobrevivido. Pero en primavera los colonos construyeron cabañas en la tierra y finalmente pudieron desembarcar del Mayflower. ¿Cuándo? El 21 de marzo de 1621. ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos celebrando Acción de Gracias por eso. Ellos lo iniciaron. Fue entonces cuando, dado que la salud y la economía de ellos había mejorado, para ese otoño el gobernador William Bradford invitó a los nativos americanos a que llegaran a celebrar con ellos la abundancia que habían recibido de Dios en esa cosecha. Y ese año fue el primer día de Acción de Gracias. Y eso es lo que se ha iniciado ahí, ¿no? Y es lo que celebramos hoy, o esta semana también. Y es comprensible que estos colonos hayan estado tan deseosos de celebrar Acción de Gracias. Imagínense, Dios salvó sus vidas. Y ellos celebraron esa salvación física. Ellos estaban agradecidos a Dios y también justamente las tribus aborígenes que los rodeaban estaban agradecidos, ¿no? Y fueron de gran ayuda para su supervivencia. Pero conforme abrimos la palabra de Dios, les quiero hablar de un día de Acción de Gracias aún más excelso, aún mejor, y es el que el rey David nos habla de eso. Él experimentó un gozo mucho mayor que el de los colonos que llegaron en el Mayflower. Él celebró un mejor día de Acción de Gracias, y hoy quiero presentarles eso, un motivo de agradecimiento que usted tiene que tener patente en su corazón, que le permitirá celebrar este día de Acción de Gracias de una manera especial. Nosotros, los cristianos, podemos agradecerle a Dios porque nuestros pecados han sido perdonados. Y así como estos colonos, sobre todo los puritanos, vinieron a glorificar a Dios, ellos sí, de ese selecto grupo que quedó y sobrevivió, ellos también tuvieron el festejo doble, porque celebraron que sus pecados habían sido perdonados también. Y este salmo que les quiero presentar hoy es un salmo de agradecimiento a Dios por el perdón de los pecados. ¿Qué razón mayor que esa para celebrar? La liberación que Cristo nos diera es una liberación eterna.
Y conforme pensaba justamente en qué pasaje puedo compartir con la congregación que hable de la liberación de nuestro pecado, el Salmo 32 venía una y otra vez a mi mente. En el Salmo 32, David le presenta 4 verdades que a usted le ayudará a que disfrute su día de acción de gracias, un mejor día de acción de gracias. Porque este salmo combina el agradecimiento a Dios por perdonar nuestros pecados y también nos habla de la maravillosa bendición de que obtenemos al ser perdonado de esos pecados. Así que ya sé que está con su Biblia ahí y hemos leído el Salmo 32. Vamos a ir viéndolo conforme hablo de él. Quiero echarle un vistazo rápido a este Salmo 32, porque en este Salmo, como les decía, David le presenta a usted 4 verdades para que usted disfrute su mejor día de acción de gracias. Así que esto es muy importante para usted, esto tiene que ver con usted y conmigo, porque justamente nos habla de cómo podemos ser perdonados. Debido a que usted necesita recibir el perdón de Dios al confesar sus pecados, ¿no?, para vivir una vida bendecida, permítame entonces mostrarle la primera de esas verdades que necesitamos aprender. Y la primera de esa verdad, y sale de los versículos 1 y 2, es la bendición del perdón. Esa es la primera verdad que necesito hablarle. Leamos juntos. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero permítame darle algo de información contextual antes de sumergirnos en este salmo. El libro de Salmos es una colección de himnos, de cantos para alabar a Dios y reconocer su persona siempre presente. El salterio, que en hebreo se llama tehilim, es una palabra que significa hacer un sonido jubiloso o alabanzas. Era el himnario del pueblo de Dios. Los salmos ayudaban a los israelitas a adorar a Dios y a hacer alabanzas al Señor. ¿Qué tipo de alabanzas hacían? Alabanzas alegres al Señor, generalmente. Y hay múltiples autores en esta compilación. Esto es como un álbum de grandes éxitos, si lo quieren mirar así, ¿no? Y tiene algunos One Hit Wonders, que son esos que salen cada tanto éxitos, ¿no? Pero hay muchos, autores en esto. Moisés, David, Salomón, los hijos de Coré, Emán, Etán, Asaf, Ageo, Zacarías y Esdras fueron algunos de estos que fueron incluidos en este salón de la fama del libro de alabanzas. Y también hay algunos actores totalmente desconocidos que contribuyen a esta colección. Ahora, generalmente uno dice, a mí me gusta más la música de los 70, la música de los 80. Bueno, pero en esta colección es difícil identificar una década. ¿Por qué? Porque tomó 1000 años coleccionar estos salmos. Para terminar de tener completa esta colección tomó 1000 años, así que es difícil decir, me gusta más esta década. Pero 1000 años, miren, va desde la época de Moisés, desde el 1410 antes de Cristo, el primer salmo, cuando Moisés escribe el Salmo 90, hasta el último salmo en el 500 antes de Cristo, que Esdras escribe el Salmo 126. Pero este Salmo 32 fue escrito por David y dice que es un masquil. ¿Qué es un masquil? Bueno, se puede entender como una canción moldeada artísticamente, ya que era como un estándar de sabiduría. El Salmo 47:7 nos da una idea de esto, ¿no? Porque habla porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad alabanzas con un salmo hábil. Este masquil era algo hecho con excelencia, un tipo de oficio hábil que, por ejemplo, Segunda de Crónicas 30:22 lo describe de esta manera, describe a los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Este tipo de ministerio habla un masquil.
Lo que David escribió aquí en este salmo es y pretendía ser que algo con mucha excelencia. ¿Y saben cómo se ve esa excelencia? Esta excelencia se ve en la forma en que David comunica el gozo invaluable que trae el ser perdonado. Miren esto. Esta es la acción de gracias de David. Gracias, Dios, que perdonaste mi pecado. En estos 2 versos vemos la palabra bendito. Y miren David cómo describe esto. Bendito es un sustantivo hebreo expresado en plural que se refiere a ¿qué? A la felicidad que se produce debido a la seguridad y la prosperidad que viene de estar con la bendición de Dios. Entonces David resalta eso. Y esta es justamente nuestra mejor acción de gracias, tener esta bendición de Dios, vivir ahí donde Dios nos quiere. Aquí David se refiere también al alivio que uno experimenta cuando sus pecados son perdonados. Entonces es necesario, según David nos muestra acá, que conozcamos la naturaleza atroz y ofensiva de nuestros pecados y de nuestras miserias si queremos vivir una vida feliz, una vida dichosa, una vida que justamente honre a Dios y aún más, no solamente vivir esta vida, sino morir felices también. Piensen en esa parte. Por eso David ajusta magistralmente nuestra vista, corrige nuestra visión, masquil, algo magistral. Él corrige nuestra visión y la ajusta magistralmente. Nos pone las gafas de la teología precisa para que podamos comprender mejor la fealdad de nuestro pecado y cómo ese pecado ofende a Dios. Como un hábil optometrista, utilizando un foróptero. ¿Qué es un foróptero? Es una máquina que se usa para hacer los anteojos. Entonces, esa máquina especial que realiza una retinoscopía, ¿para qué? Para permitirle al siervo de Dios, en este caso David, a corregir nuestra visión de nuestro pecado. Así como cuando usted va al oculista o cuando va al oftalmólogo y usan esas máquinas para corregir su visión, David está haciendo lo mismo, para permitirle justamente recetar una óptima prescripción de lentes espirituales, bíblicos, para que usted entienda la gravedad y la fealdad de su pecado. David ajusta nuestra comprensión del pecado utilizando 3 palabras para describirlo. Él usa transgresión, pecado e iniquidad. ¿Vio cuando va al doctor, al oculista y le empiezan a ajustar? ¿Ve bien? ¿Ve mejor? David está haciendo eso. David le dice, a ver, transgresión, tic, ¿entienden qué malo que es su pecado? Pecado, ¿ven qué feo que es su pecado? Iniquidad, ¿ven cómo su pecado ofende a Dios? Esto es algo magistral hecho por David. Entonces veamos en el versículo 1 la palabra transgresión. Significa cruzar la línea. Esto significa pura rebelión, levantarse en claro desafío a la autoridad. Esto es como una rebelión militar que se convierte en un enfrentamiento abierto. Este pecado no fue un pecado accidental, fue un pecado intencional. Esto es cuando vamos a pecar sabiendo muy bien que lo que estamos por hacer está mal, pero lo hacemos igual. Esto es un pecado presuntuoso. Cuidado con ellos, cuidado con ellos. Y me miro al espejo y me lo digo a mí mismo. En el Salmo 19:13, David dice, guarda a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Me gusta una versión, la Nueva Biblia Viva. Escuchen la traducción de ese mismo versículo. Purifícame de esas faltas que me son ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame para que ellas no me dominen. Las faltas que son cometidas voluntariamente son las que terminan dominando a la persona. Cada vez más, cada vez más. Cuidado con eso. No peque voluntariamente.
Pero luego usa otra palabra David, ¿no? El oftalmólogo David, ajustando nuestra visión y entendimiento del pecado. ¿Qué palabra usa? En el versículo 1, pecado. Bueno, es la palabra más común, que es un fracaso o errarle a la marca o perder el camino, como vemos en Salmo 51:2. Es una palabra más general que se refiere a cualquier tipo de pecado, los que se hacen con premeditación o incluso los que hemos hecho totalmente ajenos a que lo estábamos cometiendo. Acá entra, por ejemplo, los pecados de omisión y los pecados de comisión. Los de omisión son aquellos cuando dejamos de hacer lo que es correcto. Sabemos que es correcto, pero lo dejamos de hacer. De comisión es cuando transgredimos activamente la ley de Dios. Ahora, otra palabra que usa para corregir nuestro entendimiento es en el versículo 2, iniquidad. Es un pecado más grave, un acto o un sentimiento que transgrede algo prohibido o ignora algo requerido por la ley o por el carácter de Dios, ya sea en el pensamiento, en el sentimiento, la palabra o en la acción. Este es uno de los casos en los que generalmente hay inmoralidad de por medio. Pero ahora veamos un poco la parte positiva que David nos está explicando acá, ¿no? Y que también nos ayuda a darle gracias a Dios por la bendición del perdón. Esto nos ayuda a celebrar que un excelente día de acción de gracias. Por eso estamos viendo esto. Echemos un vistazo a las acciones realizadas por Dios en su acto de perdonarnos. Esto es increíble. Versículos 1 y 2, seguimos ahí, en la verdad número 1 que necesitamos saber para tener el mejor día de acción de gracias. Parece que estoy vendiendo algo, ¿no? Tenga el mejor día de acción de gracias. Acuérdese de la bendición del perdón. Veamos las palabras usadas para describir. Es perdonado, cubierto y no culpa o no imputa. Vamos a desentrañarlas. ¿A qué se refiere? Perdonado. La palabra que David usó para perdonado en el Salmo 32 es una palabra que da el sentido de que el pecado fue quitado. Esta palabra enfatiza la idea de que el pecado fue completamente quitado del medio y con él también la carga de los temores de la culpabilidad. ¿Vio que cuando uno peca se siente culpable? Bueno, este ser perdonado remueve el pecado, pero remueve también la culpabilidad. Las transgresiones son completamente quitadas. Vamos a ver ahora la palabra cubierto. Versículo 1. Esto está en línea paralela ahí abajo de la otra. Dice que el pecado fue cubierto o escondido, lo que significa que fue ocultado, fue puesto fuera del alcance de la vista y ya no puede causar culpa o causar temor. Cuando Dios perdona el pecado es eliminado. Dios nunca lo sacará a relucir nuevamente, ni en esta vida ni en el mundo venidero. Gloria a Dios. Otra razón enorme, otra verdad para decirle que, Señor, gracias, porque mis pecados son perdonados. En el versículo 2 vemos la otra palabra, no se culpa o imputa, dicen algunas versiones. David utiliza un verbo que tiene el significado contable, ¿no? De imputar algo, contar, acreditar. Es el lenguaje de los registros, de la contabilidad. Aquí el Salmo está utilizando una comparación implícita. ¿Con qué? Como si hubiera un libro de registro en el cielo que registran los pecados, ¿no? Así que si los pecados son perdonados, no se imputan. Quiere decir, no hay un registro de ellos. Han desaparecido y se han olvidado. Dado que Dios no marca las iniquidades, dice el Salmo 103, versículo 4, hay una gran alegría. Gloria a Dios. Así que hasta aquí David nos llevó a la cúspide. Estamos ahí de la celebración de esta acción de gracias. Gloria a Dios. Nos quedamos acá en la cima, ¿no? Mientras Él nos explica que las bendiciones del perdón. Es la primera verdad que estamos viendo.
la bendición de poder recibir el perdón de Dios y la confesión de los pecados. Pero ¿sabe qué? A esa cima no llegamos teletransportados. No llegamos ahí de la nada. No, llegamos ¿cómo? ¿Cómo tiene que usted recorrer ese camino a la cima? A través del arrepentimiento. Usted tiene que ascender hacia Dios mientras se despoja del peso que tiene, del pecado. Entonces, como buen alpinista del Señor, ¿está usted arrepintiéndose de sus pecados? ¿Está tomando en serio que tiene que confesar su pecado cometido contra un Dios santo? Y a veces contra otros también, ¿no? Para recibir el perdón de Dios, debe usted confesar sus pecados para vivir ¿qué? Una vida bendecida. Así que permítame ir ahora a advertirle de, si usted quiere el mejor día de acción de gracias, necesita aprender esta segunda verdad. ¿Cuál es? La maldición del pecado no arrepentido o la maldición del pecado encubierto. Y lo vamos a ver en los versículos 3 y 5. Esta es nuestra segunda verdad, la maldición del pecado encubierto. ¿Por qué? Porque Dios nos presenta 4 verdades acá. David escribe y nos presenta 4 verdades para que usted disfrute su mejor día de acción de gracias. Gloria a Dios. David ahora nos invita a aprender de su propia miseria. Es bueno David, es sincero. Él nos invita ahora al show de David. Pasen, siéntense en primera fila, solo tienen que tomar asiento. Está invitado al teatro del alma de David. David está desnudando su alma para que usted entienda la necedad del pecado encubierto, la necedad del pecado no confesado. Versículo 3. David escribe: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Este es un silencio peligroso. Es despiadadamente ruidoso. El cuerpo que se desgasta es notorio. Empiezan las jaquecas, los dolores de cabeza. El gemir todo el día rompe el silencio. El gemido nos delata. No nos deja pasar desapercibidos. Nuestras intenciones de ser sigilosos o desapercibidos sucumben ante los ruidosos sonidos de un alma que está torturada en la negación de sí misma. Lo que el pecado siempre hace es apartarlo. El pecado lo quiere solo. El pecado lo quiere apartado. Estoy hablando como chileno, no sé por qué. El pecado lo quiere solo. El pecado lo quiere apartado. El pecado lo quiere alejado de la congregación. Entonces, cuanto más usted sienta que está pecando, más necesita la congregación. Pero eso se lo dejo al hermano Yamil, que va a predicar la semana que viene, acerca de rendir cuentas. El pecado busca que el hombre se aparte, que se aísle de la congregación. David lo sabía muy bien, porque después de su terrible pecado con Betsabé, ¿qué hizo? Bueno, él ordenó que el marido de Betsabé se lo enviara al fragor de la batalla, ahí sabiendo que iba a ser matado. Y luego de eso se puso David en modo de autonegación. Gran parte del año estuvo así. Entonces, el pecado confesado es un bálsamo para el alma, pero el pecado no confesado es una maldición. Es tan peligroso que puede matar a la persona en el proceso. Y esto es verdad. Puede ser un ataque cardíaco, puede ser un derrame cerebral. Y una de las primeras víctimas de morir, ¿sabe qué es? La conciencia. La conciencia de la persona. El pecado no confesado es ese instrumento de hierro caliente para cauterizar su conciencia. Me toca preguntarle de nuevo. No me odie. ¿Está permitiendo usted este tipo de pecado en su vida? ¿Está permitiendo que el pecado no confesado selle su conciencia?
¿Se ha vuelto usted frío e indiferente cuando peca contra Dios y contra los demás? En estos 3 versículos David nos instruye sobre las opciones que tenemos después de pecar. ¿Cuáles son? Podemos negarnos a confesarlo o negarlo a confesarlo y ser castigado, o confesarlo y ser perdonado. Entonces le pregunto, ¿no le gustaría celebrar un día de acción de gracias completo al haber sido perdonado por Dios? Sí. Y esto no es realmente complicado, realmente no lo es, pero el problema aquí es que el pecado embota nuestras mentes. El pecado nos hace personas estúpidas y sin sentido. David escribe en el versículo 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Selah tiene un significado oscuro, puede significar muchas cosas: pausa, silencio, cantar alto. Acá no se sabe qué función cumplía. Pero amigos, cuando decidimos quedarnos en silencio y no confesar nuestros pecados, Dios no se va a quedar en silencio. Dios no se va a quedar dormido. Dios no va a ignorar el pecado en sus hijos. El pecado aflige al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en usted, ¿no? Debido a su presencia, el Espíritu Santo en nosotros, no podemos simplemente almacenar el pecado y esperar que Dios no va a decir nada, pretender que todo va a estar bien. Es imposible. Hay una reacción piadosa del Espíritu Santo de Dios. Hay juicio cuando el pecado se deja sin confesar. Habrá malestar, habrá huesos derritiéndose, habrá un cuerpo consumiéndose. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? ¿Se imagina la mano poderosa de Dios? Por supuesto, esto es una expresión antropomórfica, ¿no? Dios no tiene manos. Es una expresión que la Biblia utiliza para expresar la fuerza y el poder de Dios. La misma mano que provee para nosotros, la poderosa mano de Dios que habla de favor, que habla de protección, que habla de guía. Esa misma mano poderosa e insoportable está contra nosotros ahora. O, como dice David acá, sobre nosotros. ¿Quién puede resistir eso? La mano de Dios es nuestra fortaleza, cantábamos, ¿no es cierto? Versículo 5, como cantaba el hermano Dante. Y una fortaleza poderosa y segura, es confortable, está exenta de riesgos cuando estamos adentro, protegidos, ¿no? No cuando toda esa estructura, esa fortaleza masiva cae sobre nosotros. Cuando esto sucede, literalmente exprime la vida de nosotros. ¿A quién queremos engañar? No confesando el pecado. No es de extrañar que David dice que la fuerza y la vitalidad de él estaban agotados. Tenga bien presentes sus palabras. El sufrimiento interior de David es insoportable. La angustia, la depresión, la tristeza, la debilidad, la falta de vitalidad que lo dejaba sin vida y que nos deja sin vida cuando nosotros no confesamos el pecado. La anemia espiritual que padecemos, sin ganas de saborear nada bueno, despreciando toda forma de comunión con los hermanos. ¿Para qué? Para estar solos a causa de nuestra culpa. Tratando de escondernos, de recluirnos, apartándonos del cuerpo de Cristo. Esto es una perversa tortura autoinfligida. Esto es tan intensamente dañino que queremos que termine. Pero no podemos. ¿Por qué? Por nuestro pecado no arrepentido. Pero David finalmente llegó ahí, al punto del arrepentimiento, al punto de la confesión. No podía aguantar más. Ya deseaba terminar de dejar de albergar el pecado. Y así que se propuso en su corazón, versículo 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. ¿Puede usted sentir el alivio en la vida de David conforme leemos eso? ¿Está usted experimentando ese mismo alivio que David ha experimentado ahí? ¿Y está usted disfrutando el mejor día de acción de gracias que puede tener? Bueno, por eso estamos viendo la maldición del pecado encubierto. Tal vez, si usted no se encuentra agradeciéndole a Dios en esta temporada de acción de gracias, es porque todavía no ha experimentado el perdón que viene de Dios. En el Salmo 32, como estamos viendo, David nos presenta 4 verdades para que disfrutemos de un mejor día de acción de gracias. Por eso, para recibir el perdón de Dios, para confesar sus pecados y tener una vida bendecida, déjeme ahora hablarle del más lindo de todos, el benefactor del perdón, aquel que nos da el perdón. Déjeme hablar de eso, que es de quien David habla en los versículos 6 al 9. El benefactor del perdón. Vamos a dividir esta sección en 2. La oración que hace David, versículos 6 y 7, y luego la respuesta que recibe, versículos 8 y 9. Así que esta es nuestra verdad número 3, el benefactor del perdón. Ore al benefactor del perdón, como lo hizo David. En esta sección David se dirige a Dios, pero en el proceso también invita a todos los piadosos a orar a Dios para que les confiese sus pecados. Los piadosos pertenecen a Dios, como nos dice el Salmo 4:3. Escuchen este salmo, dice: sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. David les está diciendo claramente a los oyentes, a nosotros: ustedes son apartados por Dios. Dios escuchará su oración de confesión. Y bueno, el famoso Carlos Spurgeon capta bellamente la realidad de que el hombre debe orar a Dios por el perdón en un tiempo donde puede ser escuchado, ¿no? Él dice esto, Spurgeon: entre el tiempo del pecado y el día del castigo, la misericordia reina. Es así, estamos en la hora de la misericordia. Pecador, confiesa tu pecado a Cristo, como yo lo tuve que hacer un día. Arrepiéntete de tu estilo de vida pecaminoso y vuélvete a Cristo para salvación, como yo y cada uno de los que estamos acá lo tuvimos que hacer un día. Como vemos aquí, el comportamiento, aún la actitud de David ha cambiado tremendamente. ¿Por qué? Bueno, en el versículo 7, si me siguen ahí, vemos este maravilloso cambio en la actitud de David hacia Dios. Antes se escondía de él, ahora no. Este es un cuadro verdaderamente filial, paternal, porque el mismo niño que pecaba desobedientemente y que era el receptor del castigo del padre y la corrección de su padre, ahora corre de nuevo al regazo del Padre. ¿Para qué? Para recibir consuelo y protección. Realmente se parece a la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿no es así? Mi querido hermano, si has pecado contra tu Padre Celestial, corre a su regazo y pídele perdón. No te tardes en hacerlo. No te tardes en hacerlo. Pero ahora veamos cómo Dios le responde a David. Dios le respondió a David, y esta es la respuesta en esta sección, es la verdad 3, el benefactor del perdón. Mejor escuchemos con atención, ¿por qué? Porque es el Señor hablando, ¿no? ¿Cómo habla? En su palabra, iluminándonos con su escritura, ayudándonos a vencer el pecado en nuestras vidas, asistiéndonos en el proceso de arrepentimiento, levantándonos con su comunión, rodeándonos de alegría, sonidos de liberación, perdonando nuestros pecados. ¿Cómo lo hace? Perdonando nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, eso y mucho más. Por eso David escribe esto en el versículo 8. Es verdad, lo escribe David, pero es el Señor quien está haciendo la instrucción acá. Yo te haré saber
y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Esto es verdaderamente maravilloso para ayudarnos a celebrar este día de acción de gracias, porque Dios nos está instruyendo. El Señor nos está diciendo que tenemos que tener ¿qué? Entendimiento. No tenemos que ser obstinados. No tienen que ser rubestinados. Por mí digo. No tenemos que ser obstinados. Es una invitación a estrechar la relación con nuestro Padre Celestial, a amarlo más, demostrando ¿qué? Obediencia. Dios está apelando a la relación interna que tenemos con Él a través del Espíritu Santo de Dios. ¿No? Dios está apelando a eso en vez de apelar a fuerzas externas que nos puedan justamente forzar, ¿no? A hacer las cosas que Dios quiere, pero esta vez a través de circunstancias dolorosas y externas. No, si usted ama a Dios, y asumo de que usted ama a Dios, ¿sabe usted cuánto le duele cuando usted peca? ¿No es cierto? Entonces, usted conoce la tristeza que le paraliza a usted cuando usted desobedece a Dios. ¿No es cierto? Usted sabe cuánto gime de dolor y se siente consumido internamente cuando usted ha desobedecido a Dios, cuando usted ha permitido que el pecado lo separe del amor de Dios. Cuando usted permite que el pecado le separe del cuidado de Dios, usted siente dolor. Y realmente eso es lo que debería sentir cuando usted peca, porque si no ve eso, hay dudas de que sea un hijo de Dios, ¿no? Usted debería reconsiderar su fe si no siente eso. Usted puede realmente necesitar en ese momento que revisitar su corazón y arrepentirse ante Dios y pedirle, en primer lugar, perdón por sus pecados para salvación. Pero bueno, el consejo para evitar el pecado es este. Es una guía y un consejo que está basado en el amor y la sabiduría. ¿Dónde lo encuentra? En la palabra de Dios. Esa sabiduría es una sabiduría que encuentra su génesis, ¿dónde? En el temor del Señor. Un temor y una reverencia tal que la más mínima mirada de Dios, la más mínima mirada de Él nos sacudirá así tremendamente hasta la médula, al punto de que vamos a obedecerle. Y eso es lo que dice acá. El Señor te mirará, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Versículo 8. Te mirará y te guiará. ¿Sabe a qué me hace acordar esto? En el Bronx, en Nueva York, había un señor que crió un tigre bengala. Ese tigre vivía en el apartamento con él, pesaba 400 libras, más de 180 kilos. Y el dueño del felino le dijo a un periodista, cuando le estaban haciendo una entrevista, que el tigre se acostaba con él mientras él leía. Y cuando el tigre hacía algo que estaba mal, el dueño lo miraba. Inmediatamente el tigre agachaba la cabeza y se iba al baño, a donde él lo dejaba cuando él salía. Solamente con la mirada del dueño, el tigre le obedecía. Imagínese eso. Esto es amor y temor en esteroides. Esto es una historia real. Así que, ¿cuánto más nosotros no deberíamos obedecer inmediatamente cuando Dios nos mira desde su palabra y nos dice, yo te miraré y te instruiré? Cuando nuestra conciencia cristiana nos está diciendo que hemos hecho algo pecaminoso y nuestro maestro está cerca de nosotros mirándonos, ¿no deberíamos inmediatamente obedecer? Con mis ojos puestos en ti. Cuando uno está en estrecha comunión con Dios,
o mismo el uno con el otro. Un solo movimiento de ojos nos indica el deseo. No quiero mirar para ahí, pero voy a mirar para ahí. Ni bien mirar a los ojos y veo exactamente lo que quiere, ¿no? Y es exactamente como debería ser en nuestra relación con Dios. Que saber que Dios quiere y desea algo, cuando lo vemos en la palabra, inmediatamente eso produzca obediencia en nosotros. Estamos llenos del Espíritu Santo, habitados por el Espíritu Santo. No somos animales. Podemos discernir. No necesitamos ni queremos que Dios utilice el freno de las bridas, de la enfermedad, del miedo, la ansiedad, la pérdida de un trabajo, de un ser querido, para que le obedezcamos. No. La instrucción en los versículos 8 y 9 se reduce a esto. Escucha a qué se reduce esta instrucción en los versículos 8 y 9. Las personas pueden evitar caer en la terquedad. ¿Cómo? Las personas pueden evitar albergar pecados. ¿Cómo? Disfrutando de más intimidad con Dios. Siendo más sensibles a la guía del Espíritu Santo. Así que bueno, hasta ahora hemos comparado la bendición del perdón con la desolación del no ser perdonados y hemos conocido al benefactor del perdón, ya que oramos y Él nos responde. Por último, para recibir el perdón de Dios y confesar sus pecados para vivir una vida de obediencia y una vida bendecida, permítame ahora recordarle que la verdad número 4. ¿Cuál es esa? Los beneficios del perdón. Y esto es lo mejor que le puede pasar a usted hoy, en esta época de ¿qué? De acción de gracias. Usted puede verdaderamente tener el mejor día de acción de gracias si pone en estas 4 verdades en acción. Esto es bueno. Esto será muy bueno para usted. Por eso vemos claramente en el Salmo 32, David le presenta 4 verdades para que usted disfrute su mejor día de acción de gracias hoy. En el versículo 10, sígame ahí. David instruye a los creyentes con lo que muchos dicen una perogrullada. Oh, esto es obvio. O sea, es algo que es muy evidente lo que dice, que parece ser salida del libro de los Proverbios. Dice esto: muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor le rodeará la misericordia. Esto suena a literatura sapiencial cuando generalmente vemos justamente que la postura de los impíos no es muy prometedora, ¿no? Porque solo se benefician de ¿qué? De la gracia común de Dios. Pero acá estamos hablando de que David lo usa para el creyente por la siguiente razón. No nos está tratando como los inconversos que pueden beneficiarse de la gracia común, ¿no? Pero que a menos que se arrepientan van a pasar una eternidad alejados de la bendición de Dios. No. En este resumen de los beneficios del perdón que David nos está dando, él describe repetidamente a Dios como la encarnación del Hesed, que es un concepto de Israel en el Antiguo Testamento, que es el amor de Dios, pero un amor de lealtad que nunca deja a aquella gente a la que él ama. Entonces, algunas traducciones traducen esto como bondad amorosa. Pero lo que vemos aquí es que el creyente, a diferencia del incrédulo, tiene una gran perspectiva. No tiene solamente la gracia común de Dios, sino que tiene una gran perspectiva porque goza del amor de pacto de Dios, con todas sus implicaciones. Es cierto que Dios castigará a sus amados, pero esto es solamente ¿por qué? Para beneficio de ellos, para su santificación, para conformarlos a la imagen de Cristo. Así que, amigos, hermanos, vecinos, sepan esto, que vivir con el pecado confesado equivale a ¿qué? Bendición. Vivir con el pecado no confesado es una maldición. Equivale a depresión espiritual y esto puede llevarlo a la muerte eterna. Pero el perdón es dulce. El perdón es dulce, trae dicha gozosa, provee con salvación eterna en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿cómo concluimos esto?
En esta época de acción de gracias, a nadie le gusta hablar del castigo eterno, ¿no? Del castigo del pecado. Seguramente alguien está diciendo, vamos, pastor, déjeme disfrutar del pavo y de las festividades. Pero necesitamos hablar de eso. Inconverso, amigo que no tiene a Cristo. Hablar del pecado no confesado, aunque sea desagradable, es necesario. Si usted no tiene a Cristo, necesita saber cuán grande es su pecado y cuán ofensivo este pecado es para Dios. Y eso es lo que Dios hizo que David claramente nos mostrara para mostrarnos la fealdad del pecado. Y usted necesita arrepentirse de ese pecado, necesita confesar su pecado ante Dios y pedir perdón. ¿Y el momento cuándo es? Es hoy. Jesús vino y murió por los pecadores como tú para lograr la salvación que nadie puede lograr por sus buenas obras. Así que arrepiéntete de tus pecados hoy, confiesa tus pecados a Cristo hoy y ven a Cristo y a Dios hoy. Ahora, para el creyente, si usted es un creyente que está viviendo con pecados no confesados, sepa que su Padre Celestial lo castigará, le va a dar pan hasta que usted se arrepienta, ¿no? Entonces, confiese su pecado hoy y reciba su pecado, no su pecado, su perdón, ¿no? Por la gracia de Dios. Dios está ofreciendo su gracia en estos momentos. Reciba el perdón por gracia de Dios, para gloria de Dios y su beneficio. Y para poder también celebrar ¿qué? Un mejor día de acción de gracias. Así que lo dejo con esto. Celebre hoy el mejor día de acción de gracias que haya celebrado, sabiendo estas 4 verdades: la bendición del perdón de Dios, la maldición del pecado encubierto, luego que usted pueda conocer al benefactor del perdón y pueda entender los beneficios que este perdón que Dios ofrece trae. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por exhibir el alma del rey David y mostrarnos cómo él, Señor, tuvo que lidiar con su pecado, cómo él tuvo que confesar su pecado. Gracias por mostrarnos tan vívidamente cómo el pecado, Señor, nos consume espiritualmente, emocionalmente, consume aún nuestra carne, enferma nuestro cuerpo. Señor, ayúdanos a ser inteligentes por tu gracia y en Cristo, para confesar nuestros pecados unos a otros y confesar nuestros pecados a ti. Dice tu palabra claramente que el que dice que no ha pecado miente, que te hace a ti mentiroso, pero que tú eres justo y que tú perdonas a aquel que se arrepiente de su pecado, y que tenemos, aquellos que creemos en Cristo, tenemos alguien que aboga por nosotros constantemente delante de tu trono de gracia para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, de toda impureza. Señor, gracias por este día que celebramos, Día de Acción de Gracias. Bendice esta congregación, sigue creciéndola, Señor, espiritualmente. Sigue creciéndola, Señor, también numéricamente, que tengamos más celo para hacer evangelismo, traer amigos, invitar, Señor, a vecinos. Bendice, Señor, los esfuerzos que estamos haciendo para tu gloria, para tu honra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Señor le bendiga.